Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Rabiosa que Medea, un podcast de análisis político desde Puerto Rico, las izquierdas, el feminismo de la abolición y la esperanza radical. Soy Mariana Iriarte Mastronardo, anfitriona y productora wannabe de este espacio que se gesta sin recursos, pero con mucha intención para practicar el mundo en el que merecemos vivir. En este episodio discutimos los feminicidios, la criminalización como principal estrategia para atender la violencia de género y la distribución de recursos y prioridades que están en cualquier sitio, menos donde tienen que estar. Saquemos el cuchillo y el veneno. Jacqueline Santiago Rodríguez es la octava víctima de un feminicidio íntimo en Puerto Rico y la 29ª mujer asesinada al 15 de abril de 2024. Luis Cruz Santiago la asesinó dentro del cuartel de la Policía Municipal de Morovis, un pueblo en las montañas centrales de la isla. Llegaron juntos, y mientras Jacqueline pedía ayuda para poder sacar sus pertenencias de la residencia que compartían, Santiago Cruz le disparó varias veces. Ella falleció en el acto, él recibió varios disparos por parte de un agente, aunque sobrevivió. Puerto Rico es la jurisdicción de Latinoamérica que tiene la segunda tasa más alta de feminicidios, cuando la tasa se ajusta por cada 100.000 mujeres y por edad. También la primera jurisdicción de Latinoamérica que aprobó legislación para la prevención e intervención con la violencia doméstica. Y eso fue en el año 1989. Una total paradoja, como muchas de las cosas que pasan aquí. Feminicidio enuncia mucho más que el asesinato de una mujer. No, el feminicidio no es el femenino de homicidio, término que comúnmente se usa para nombrar la muerte violenta de una persona a manos de otra. Feminicidio también enuncia mucho más que un intento de inclusión que quiera abandonar lo masculino como parámetro de lo humano. Feminicidio encierra en sí mismo una denuncia, un grito, un llamado a responsabilizarse. Feminicidio se utiliza para enunciar la muerte de una mujer por ser mujer y la responsabilidad del Estado en este tipo de asesinato, la forma más extrema de violencia de género. Feminicidio, feminicidio, feminicidio. Sí, lo repetí varias veces con mucha intención. Te cuento. El primer uso de feminicidio se hizo en inglés y desde ese entonces se usa, como te decía hace un momento, para enunciar una denuncia. Feminicidio es el asesinato de una mujer como resultado de la violencia estructural que atraviesa la vida de las mujeres. Violencia provocada y reproducida por la inacción del Estado y su incapacidad para transformar las desigualdades que nos afectan. Pausa un momento. Presta atención a esto que te voy a decir. La violencia de género no es un asunto individual. Un problema exclusivamente tuyo o el problema de tu vecina o el de tu prima. La violencia de género es un asunto colectivo que nos toca atender en comunidad. Y aunque sí tiene una dimensión de responsabilidad individual de la cual
debe rendir cuentas la persona que hace o ha hecho daño, no compara con la madeja de desigualdades que se sostienen y se fortalecen mientras metemos presa a la gente. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos. Hoy no te voy a hablar de hombres violentos, así, entre comillas. Te voy a hablar del Estado, el mayor perpetrador de violencia de género. Escuchemos. Ese incidente en particular, por lo que he visto en los medios, ocurre prácticamente instantáneamente. O sea, el retén en el cuartel municipal inmediatamente respondió. Lo que pasa es que fue algo totalmente imprevisto. Todo está bajo investigación. Esa persona que escuchabas es Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico. Se refería al feminicidio de Jacqueline, la mujer de quien te hablé al principio del episodio. Pierluisi hizo esas declaraciones un día después de su asesinato, el lunes 15 de abril de 2024. Escuchaste que dijo que el feminicidio de Jacqueline fue algo totalmente imprevisto. En primera instancia daría la impresión de que sí, una mujer asesinada por su expareja en el cuartel de la policía, justo el lugar donde se nos dice que debemos ir a buscar ayuda. Pero estoy segura que no vas a pensar lo mismo cuando te diga que al 15 de abril de 2024 se registraron en Puerto Rico 29 feminicidios, de los cuales 8 fueron feminicidios íntimos, es decir, cometidos por una pareja o expareja. Si vives acá, sabes que es una isla muy pequeña, donde el grado de separación es mínimo. Si me escuchás desde otra parte, Puerto Rico mide en millas 100 por 35 y tiene unos 3.2 millones de habitantes. La tasa de feminicidios, además de ser alarmante, nos deja ver que el feminicidio de Jacqueline no fue algo totalmente imprevisto, como dijo el gobernador. Al contrario, con ese número podemos esperar que cada 3 días una mujer muera de manera violenta y que de esos asesinatos, por lo menos 2 al mes, sean feminicidios íntimos. ¿Cómo entonces el gobernador, nada más ni nada menos que el gobernador, puede afirmar con tranquilidad que era algo totalmente imprevisto? Otra cosa que quiero recalcar es que ningún feminicidio es instantáneo, como dijo Pierluisi, que además afirmó haberse enterado por los medios de comunicación, como tu vecina o como tú. El feminicidio íntimo, como te decía antes, es la manifestación más extrema y final de la violencia en una relación íntima. Siempre, siempre, siempre está antecedido por muchas otras violencias. Y el caso de Jacqueline no era la excepción. Pero pausemos de nuevo. Todavía no te dije, y si conoces el caso seguro esperas que lo mencione. Luis Cruz Santiago, el hombre que asesinó a Jacqueline, estaba a punto de culminar un programa de desvío. En el año 2022 se declaró culpable por 2 cargos de maltrato y 1 de maltrato mediante amenaza, delitos tipificados en la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, la Ley 54. ¿Qué piensas? Bueno, si me preguntas a mí, pienso que imprevisto e instantáneo no cuajan en un párrafo sobre feminicidio. Pero bueno, de nuevo, esa soy yo. La ley 95 del 2023 para que se emita una orden de protección automática cuando haya causa en casos de ley 54. Así está plasmado en la ley 32 que firmé en el 2021 y en la orden ejecutiva del estado de emergencia para integrar los servicios de apoyo a personas con órdenes de protección. También establecimos nuevos protocolos interagenciales
Y para el Alerta Rosa hemos provisto fondos a organizaciones que atienden víctimas de esta violencia y hemos hecho causa común con diversos sectores de nuestra sociedad. Más aún, creamos el COPOP para diligenciar órdenes de protección, desarmar agresores y proveer servicios de asistencia y seguimiento para la seguridad de las víctimas. Asimismo, el currículo de equidad y respeto se ha comenzado a implantar en nuestras escuelas. Tenemos campañas de medios de Pare la Violencia. Seguimos dando adiestramientos como parte de nuestro plan de capacitación a los servidores públicos que atienden las víctimas y los agresores. Hemos mejorado la recopilación y análisis de las estadísticas de estos crímenes y eliminamos los atrasos en el procesamiento de los Safe Kits. Desde que firmé la Orden Ejecutiva 2021-13 para decretar un estado de emergencia por violencia de género, la cual sigue vigente, establecí como política pública de mi administración que estaríamos liderando acciones concretas y puntuales para adelantar esta lucha. Así lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, pues todavía nos falta mucho trabajo para vencer la violencia machista en Puerto Rico. El 16 de abril de 2024, 2 días después del feminicidio de Jacqueline, el gobernador, la jueza presidenta, el director del Departamento de Seguridad Pública y el comisionado de la policía firmaron 2 acuerdos colaborativos para agilizar la notificación de una orden de protección a la persona contra la que se otorga, lo que en el argot judicial se conoce como diligenciamiento. Eso que escuchaste justo antes eran las declaraciones del gobernador durante el anuncio. Se adjudicaba con orgullo la promulgación de un estado de emergencia por violencia de género en 2021. Claro, entre otras cosas que supuestamente salvan las vidas de las mujeres. Pero, ¿dónde está el estado de emergencia? ¿Dónde está el estado de emergencia? Preguntaba la colectiva feminista en construcción y sigue preguntando. Pero esa que escucharon lo preguntaba frente a la Fortaleza el 4 de mayo de 2021, a 100 días de la declaración del estado de emergencia. Hoy, 4 de mayo de 2021, se cumplen 100 días desde que el gobernador Pedro Pierluisi declaró el estado de emergencia contra la violencia de género en Puerto Rico. Esta declaración no se da en el vacío. En primer lugar, esta declaración parte de la profunda crisis que atraviesa el país en cómo trata y violenta a las mujeres que habitamos este territorio. En segundo lugar, esta declaración fue producto de organizaciones feministas que nos lanzamos a la calle en protesta, exigiendo que el Estado asuma su responsabilidad en la reproducción de la violencia machista. Han pasado casi 3 años desde ese entonces. El estado de emergencia continúa vigente, pero también continúan asesinando mujeres mientras el gobierno sigue enmarañado entre protocolos, legislación, aplicaciones móviles y órdenes de protección. Sin embargo, ninguna de esas medidas está dirigida a cambiar las causas estructurales que son la raíz de la violencia de género, ni una sola, y menos aún, como vieron, toman en cuenta a las mujeres para que en sus propios términos establezcamos qué necesitamos para sentirnos seguras o qué es la seguridad para nosotras y nosotres. Pero es que rutas alternas estamos tomando todos los días nosotras. Vías alternas estamos tomando todos los días, evitando las esquinas peligrosas, evitando los callejones, evitando la calle de regreso a mi casa, evitando la calle que me lleva a mi trabajo. Caminamos las calles
con miedo. Y hoy demostramos que caminamos las calles con valentía, caminamos las calles con coraje, caminamos las calles juntas y paralizamos lo que se tenga que paralizar. Paralizamos para transformar y paralizamos para construir. Estamos construyendo y paralizando para vivir. Sí, paralizamos para vivir porque por años, como te dije, hemos descansado en establecer leyes, planes, políticas públicas, protocolos, endurecer las penas, adiestrar policías, vigilar electrónicamente y aún así nos siguen matando. Estamos llenas de legislación y acuerdos colaborativos y a la vez rodeadas de violencia por todas partes, a toda hora, y la mayor parte de esa violencia viene o es posible por el daño que produce el abandono y la desidia del aparato que se supone nos garantice una vida digna. Bueno, según nos han hecho creer, el Estado. La violencia contra las mujeres no solo existe porque los patrones de socialización y conducta promueven la violencia. Existen porque vivimos en una sociedad sumamente desigual, donde el capitalismo racial, la supremacía blanca, el cis heteropatriarcado, el capacitismo, solo por mencionar algunos de los bloques que construyen el sistema de opresión en el que vivimos, producen las condiciones de vida que nos vulnerabilizan a la violencia en las relaciones de pareja o en las relaciones íntimas, pero también a la violencia que sufrimos todos los días en todos los espacios. Y claro, no todas las mujeres estamos en la misma posición. Por eso no existe un único plan que pueda aplicarse a todas. Al contrario, y sin pretender desmerecer a quienes con buenas intenciones pretenden contribuir a disminuir la violencia. Debemos reconocer que todas esas cosas que el gobierno y comités multisectoriales aprueban usualmente están diseñadas por mujeres privilegiadas de una u otra manera. Abogadas, profesoras, legisladoras, consultoras, expertas. Pero las grandes ausentes son las mujeres en sus diversidades, que son más vulnerables a la violencia de todo tipo. Como dice un graffiti por ahí, a tu teoría le falta calle y a veces a tus políticas públicas y protocolos también. Muy pocas veces quienes tienen poder para promover políticas públicas o legislación, como también parte de quienes tienen autoridad para intervenir en ese diseño o son reconocidos por el poder como interlocutores válidos, han desarrollado conexiones reales con las comunidades a quienes se dirigen las políticas públicas, que sean estas comunidades las que se involucren en establecer cómo ven la seguridad, la vida libre de violencia que necesitan para alimentar y establecer redes de apoyo y bienestar mutuo, cómo responder ante momentos de crisis sin tener que recurrir al punitivismo y al castigo como herramienta para entender los daños que sufren. Muy pocas veces las comunidades están incluidas en los diseños. Casi siempre están sus representantes. Hemos descansado cómodamente en la hegemonía de las bondades de las leyes, el castigo y los tribunales, sin tomar en cuenta que todo esto se da en el marco de un sistema que estructuralmente es injusto. Como dice Ilan Ruawal, al quien adoro, las instituciones legales han provocado inmensos daños sociales amplificando y asegurando las estructuras de dominación. Clase, género, raza, sexualidad, capacitismo, desarrollando razonamientos que excluyen la realidad de aquellas personas que día a día sufren sistemáticamente la opresión. Y traigo esto a la atención porque aquellas personas que sufren violencia de género o doméstica también sufren violencia mediante las mismas leyes y políticas. La violencia de la policía, la violencia del Departamento de la Familia,
y también de las cárceles. Para muchas mujeres, entrar en contacto con el sistema de criminalización al que llamamos policía y tribunales puede ser mucho más violento que enfrentarse a una pareja que abusa y agrede. Entonces, ante eso, que un gobernador proponga como una medida avanzada lo que vas a escuchar, nos dice mucho de por qué nos siguen matando. El negociado de la Policía de Puerto Rico ha desarrollado lo que le llamamos el COPOP móvil, una herramienta tecnológica que permite que agentes de ley y orden autorizados tengan acceso a la información del COPOP. El 13 de febrero de 2024, Kilómetro Cero publicó una investigación que reveló que hay 4.4 más feminicidas dentro de la policía que fuera de ella. También el 8 de noviembre de 2022, la Unidad Investigativa de Género de Todas y el CPI, junto al Miami Herald, publicaron un reportaje investigativo sobre los cientos de policías arrestados por violencia doméstica y que pocas veces enfrentan consecuencias. Y bueno, ahora también le vamos a facilitar a la policía toda la información de las sobrevivientes y de quienes las agreden, que muchas veces son sus compañeros de trabajo. Esto sin contar que el 17 de abril de 2024 nos enteramos que una joven que denunció un acto de violencia de género contra otra persona estaba siendo acosada sexualmente por el policía que tomó la querella. Y claro, este caso nos enteramos, pero debe haber muchísimos otros de los cuales no nos enteramos porque las sobrevivientes están tan y tan afectadas que denunciar a un policía es una tarea que casi es imposible por lo que implica y las consecuencias que acarrea, comenzando de que quienes van a procesar son los mismos que trabajan con ellas. Y en la descripción del episodio te voy a dejar los links de las investigaciones de Kilómetro Cero y de todas para que puedas profundizar si te interesa sobre este tema. Soy Mildred, Rosy, Mari, soy Francesca, soy Serena, Valerian y soy Alexa, soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertas. La aprobación de la ley número 54 en el año 1989, conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, marcó un hito en materia de violencia de género para nuestro país y se convirtió en referente para que otros países adoptaran legislaciones similares. En aquel entonces era una pieza legislativa de vanguardia y hasta hoy ha representado una herramienta importante para la protección de las personas víctimas de violencia en Puerto Rico. A pesar de ello, la violencia de género continúa siendo uno de los males sociales más peligrosos y mortales que experimenta el pueblo puertorriqueño. Maite Oronoz, jueza presidenta del Tribunal Supremo, tiene razón. Han pasado casi 35 años de la aprobación de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica en Puerto Rico. Se aprobó el 15 de agosto de 1989. Y está más que claro que la aproximación punitivista no ha funcionado. Puede que atienda o detenga algunos actos de violencia a corto plazo, pero como estrategia a largo plazo para detener la violencia contra las mujeres, no funciona. Claro está, no podemos perder de perspectiva que por la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos, los fondos que se reciben para atender la violencia contra las mujeres son fondos VAWA, es decir, fondos provenientes del Violence Against Women Act, una legislación federal que enfoca los esfuerzos en la criminalización, el encarcelamiento y la vigilancia. Y pausemos de nuevo.
Y ahora te pregunto, ¿te imaginas cuáles podrían ser los resultados de la inversión de todo ese dinero durante estos 35 años en fortalecer y mejorar la calidad de vida de las mujeres y las personas que sufren violencia de género en lugar de meter presa a la gente? Sin embargo, el Estado sigue enfocado en aumentar penas y vigilancia, tomando como única causa de la violencia contra las mujeres la que se da en el contexto de una relación íntima. Se pasa por alto la violencia que se sufren en los hogares, no debido a las relaciones de pareja, sino a la proximidad con la que las personas capaces de hacer daño se encuentran. Las violencias que se viven en las comunidades por el solo hecho de ocupar el espacio público. La violencia que viene del Estado y sus políticas de austeridad, pero también de la vigilancia. Esto queda muy bien explicado en la matriz que desarrolla Beth Ritchie en Arrested Justice, Black Women's Violence and American Prison Nation. También les voy a dejar la ficha en la descripción del episodio para que puedan profundizar sobre este asunto. Y desde el año 2001, Inside, una red de feministas radicales negras y de color que se enfocan en la organización para acabar con la violencia de género en las casas y el Estado, ha desarrollado múltiples propuestas que en lugar de enfocarse en el sistema de criminalización, se enfocan en respuestas comunitarias. El desarrollo de intervenciones comunitarias, destinar fondos a organizaciones de justicia social, trabajar con las intersecciones de la violencia interpersonal con otras violencias institucionales, desarrollar estrategias para atender la violencia estructural, son algunas de esas estrategias comunitarias. Pero sobre todo, poner en el centro del desarrollo de estrategias a las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad, promoviendo su desarrollo, pero reconociendo además el rol del sistema capitalista en crear y acentuar las vulnerabilidades. Promover la educación con perspectiva de género, pero también la educación política. Desarrollar estrategias para combatir el machismo y la homofobia dentro de las comunidades. Incluir a los hombres, sus historias y convertirles en promotores de justicia, no enemigos. Enfocarnos en la transformación radical, en la rendición de cuentas, en programas para trabajar con las personas que hacen daño, entre otros, y sin olvidarnos de que todos, todas y todes en algún momento, intencionalmente o no, hemos hecho daño o somos capaces de hacerlo. Y no por eso dejamos de ser seres humanos. Es urgente crear mecanismos fuera del sistema criminal que trabajen con las raíces del daño desde la agencia de las mujeres y no la mera imposición de separación para ser merecedoras de validación, reconocimiento, atención y servicios. Y sobre todo, reconocer que la policía y los tribunales no son una opción para una cantidad sustancial de mujeres cuyas condiciones de vida ya son precarias debido a las opresiones sistémicas que les atraviesan. Para erradicar la violencia de género hace falta mucho más que protocolos, acuerdos y leyes. Hace falta voluntad política y amor radical para transformarlo todo. ¡Vamos, compañera! Y hasta acá este episodio de Más rabiosa que Medea. No quiero cerrar sin decirte que es fundamental resaltar la importancia de amplificar las voces de las mujeres afectadas por las opresiones sistémicas y de involucrar a toda la comunidad en la promoción de justicia y la transformación. Gracias por escuchar y te invito a tener esta conversación dentro de tus comunidades, todas, tu barrio, tu casa, la escuela, la universidad, el centro de trabajo, les vecines, todo y todos los espacios que ocupes y seas parte. Ya nada me calla, ya todo me sobra.
Así que nada, seguimos reflexionando y seguimos creciendo la comunidad. Nos vemos la próxima semana. Más rabiosa que Medea es un podcast independiente, producido, conducido y editado por mí con la colaboración de Dante Vélez Iriarte. Si valoras este tipo de contenido, comparte el episodio, dale 5 estrellitas o las que quieras y sobre todo riega la voz, que solamente regando la voz y con tu apoyo vamos a poder seguir produciendo este espacio.